Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Bienvenidos a un episodio más de Bad Boys. Nuevamente mi compañero de fórmula Luis está lejos, así que no está en esta serie con nosotros, pero pronto regresará. Y si se acuerdan, hemos estado hablando de cómo nosotros como padres imperfectos podemos ser una guía para nuestros hijos y nuestras hijas. Hemos hablado ya de algunos temas y hoy quiero aprovechar la oportunidad que me acompaña un buen amigo. Quiero presentárselos. Él es Dov Fernández. Hola, que viene hola, desde Carlos. Chihuahua, México. Exacto. Ciudad de México ahora. Ciudad de México. Y esta es la tercera vez que coincidimos en Guatemala, ¿no? Cierto. Sí. Pues para que la gente te conozca, yo te veníamos platicando, tú eres de profesión, eres teólogo y tienes una maestría en psicología infantil y adolescente y juvenil. Además, eres parte del cuerpo pastoral de una iglesia en Ciudad de México que se llama Elemental. Elemental Iglesia, cierto. Diriges una fundación que se llama Maverick, que tiene programas de prevención en temas digitales, que vamos a platicar un poco más de eso. Eres director de E625 para México. Coordinador. Cierto. Además, escribiste este libro que está acá en pantalla, que se llama En Redes. Eres esposo, eres músico, que no haces dos. Con razón hoy me contabas que estabas ya cansado. Así. Poquito, pero con todo este currículum que tienes y en todo esto activo seguramente. Pero nos conocimos hace creo que ya un par de años porque viniste a Guatemala a precisamente una conferencia de E625 y pues nos contabas en ese entonces del trabajo que has hecho en prevención en redes. Y creo yo que hoy en día para los papás y especialmente los papás de preadolescentes y adolescentes es una realidad que no podemos escapar. Nuestros hijos están en las redes de las redes, ¿no? O sea, exacto. Eso es así. Entonces, hoy queremos platicar contigo un poco de cómo nosotros como papás cristianos con fundamentos bíblicos podemos ayudar a nuestros hijos a navegar ese mundo de redes y a prevenir todo lo que viene con eso. Así que bienvenido, Dov, y así todo Carlos. Muy formal, pero la verdad es que eres mi amigo y te aprecio mucho. Otro día les contaremos, pero esta semana si nos vemos cansados es porque hemos estado haciendo ministerio juntos. Exacto, en escuelas, en colegios. Así que bienvenido, Dov, y cuéntanos algo más que no haya dicho de ti que quieras decir o lo dije bien. No, todo perfecto. Perfecto. Entusiasta de la pizza. Bueno, me faltó entusiasta de la pizza. Hoy cenaremos pizza entonces. Pero entonces cuéntanos, Dov, este mundo de las redes es una realidad. ¿Cuál es tu perspectiva de esto hoy en día para los latinoamericanos y para los jóvenes de nuestra región? Ok, bueno, primero entender, Carlos, que el ecosistema digital, el mundo digital, las redes sociales, como les llamemos, es la realidad en la que todos nos desenvolvemos. Todos procesamos nuestra vida a través de eso, ¿no? Grandes, chicos, adultos, jóvenes, niños. Y es una realidad que ya no se va a ir, ¿verdad? O sea, es uno de esos cambios culturales y tecnológicos en los que estamos y que al contrario van a ir evolucionando y van a ir avanzando. Nuestra realidad actual es de inteligencia artificial, redes sociales, plataformas de streaming, entretenimiento. Nos comunicamos a través de ahí, pensamos, filtramos ideas a través de las redes sociales. Entonces es una nueva realidad y es bastante enorme, ¿no? En los 8,000 millones de humanos que somos, más del 60%, 65% tiene cuentas activas en redes sociales, son usuarios únicos, pero se estima que en los próximos años, próximos 5 o 6 años, el 80-85% de la población esté presente en las redes sociales, en internet con usuarios. Entonces, debemos de entender que es la realidad actual, no es algo a lo que le sacamos la vuelta, sino que es algo que debemos de entender. Sí, y tú decías que es una nueva realidad y por supuesto para ti y para mí que somos generaciones similares, sí es una nueva realidad, pero hoy en día hay niños que no conocen otra realidad. Exacto. O sea, ¿cómo era la vida sin Facebook, papi? Exacto. Entonces sí, este es el mundo en el que vivimos y si bien tienen siempre un ámbito que a veces como que vemos negativo y tú hablas de la adicción a la dopamina y nos vas a explicar todo eso, al final las usamos todos los días. Yo trabajo en mercadeo y no hay un día que no necesite entrar a una red social para trabajar. Esta semana contigo hablábamos de que hemos estado haciendo un ministerio y yo personalmente me he encargado de promover en redes sociales el ministerio. Entonces, sí pueden ser malas, pero al final son útiles y son parte de nuestro día a día, ¿o no?
Cierto, y entender principalmente que el tema de las generaciones, el tema generacional, hay generaciones que vivimos y que experimentamos nuestra infancia, nuestra adolescencia en un mundo análogo, en un mundo sin redes sociales. Luego nos tocó la transición a ese mundo hiperconectado, donde todos ya podíamos tener internet, todos ya podemos tener un celular, un teléfono inteligente. Y ese término, no nada más los padres, ¿verdad? Sino los adultos que experimentaron ese cambio, yo le llamo los migrantes digitales, ¿verdad? No necesariamente nacimos en un mundo digital, pero migramos a ese mundo digital. Entonces puede ser un padre, puede ser un adulto, puede ser un tutor, un maestro que migró a ese mundo. Entonces nosotros conocemos, por así decirlo, las dos realidades. No somos nativos digitales, pero hemos migrado hacia ese mundo digital. Y ese mundo digital, bueno, vamos descubriendo todos los desafíos que propone. Yo siempre digo que las redes no son ni buenas ni malas, son neutrales, ¿verdad? Es como decir, ay, un coche, un automóvil es malo. No, bueno, depende cómo lo usas, depende cómo manejas, Sí. ¿verdad? Lo mismo es con las redes sociales, depende del uso que les damos. Entonces sí, hay aspectos bastante negativos, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, los niños, los adolescentes. Hay temas de abuso, hay temas de extorsión, hay temas de suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay temas bastante positivos y el desafío que tenemos ahora es que uno no puede negar la comodidad que las redes sociales suponen, ¿no? Que la hiperconectividad supone cuando puedes pedir tu taxi, tu hotel, tu comida, tus compras, tu mercado, todo por el celular y rapidísimo, pues es bastante difícil alejarse de esa comodidad. El punto es aprender a navegar esas dos realidades, ¿no? Esa diferenciación. Sí, y para conectar dos ideas que dijiste ahorita, nuestra generación, yo tengo 42 años, tengo un hijo adolescente de 15 años, y los que andamos, digamos, por esas edades, somos migrantes digitales. Entramos a este mundo hace algunos años. Cierto. Nuestros hijos nacieron en este mundo. Pero los que entramos, los que somos migrantes, tal vez no estamos entendiendo o no entendemos del todo el mundo de las redes sociales. Hoy hablábamos contigo de un recurso que yo utilizo mucho que se llama, en inglés es Culture Translator, traductor cultural, y que es un podcast que yo escucho semanalmente y lo que hace es traducirle a los papás de adolescentes la cultura actual de los jóvenes. Y te dice la tendencia de la semana y qué canción está escuchando su hijo y qué quiere decir esa palabra y cuál es la red social del momento. Y si hay algún suceso cultural, como ahorita que acaban de cerrar TikTok, cerraron 48 horas que se dio en Estados Unidos, te explica, mire, esto es lo que está pasando. Y al final te dice, te plantea un par de preguntas para que tú sigas la conversación con tu hijo. Entonces, para mí es un excelente recurso como papá de adolescente porque me ayuda a entender el mundo de mi hijo. No todos tienen acceso a ese recurso, o de repente no lo conocían. Entonces ahora tú y yo propongámonos cómo le traducimos a nuestros oyentes el mundo de las redes. ¿Qué desafíos tienen sus hijos hoy en día en el mundo de las redes? A estos migrantes cibernéticos o de redes sociales que dijiste, ¿cómo les explicamos lo que sus hijos tienen hoy en las manos? Cierto, bueno, el principal desafío para un migrante digital es el de precisamente traducir la cultura actual a nuestro lenguaje, o como yo lo diría también, es un tema de actualización. Debemos de actualizarnos y saber qué es lo que está pasando actualmente, qué es lo que se está diciendo, cómo se está traduciendo eso al lenguaje cultural de las nuevas generaciones, y ese es el reto número 1, ¿verdad? Actualizarnos, conocer, investigar. ¿Por qué? Porque si nos quedamos apáticos o indiferentes, o decir, no, esa cuestión es una cuestión de nuevas generaciones, es una cuestión de niños o de jóvenes. Es del diablo. Exacto. Que precisamente unos pueden ir más allá de la indiferencia a la prohibición o a la satanización de algún medio, cuando lo que estamos diciendo, eso es neutral, depende del uso que le damos, ¿verdad? Entonces no puedes satanizar algo neutral. El uso negativo es lo que deberemos de aprender a tener ese cuidado. Entonces el principal reto es la traducción cultural, la actualización,
Y existen recursos, ¿no? Libros, podcasts. Bueno, tu libro creo que es una herramienta para eso, ¿no? Sí, sí, buenísimo para actualizarnos. Y nuestros hijos, ¿qué desafíos crees que hoy en día tienen? Porque tal vez no todos los papás saben qué es sexting, qué es grooming, qué es cyberbullying, qué es la adicción a la dopamina. ¿Cuáles crees tú que son esos principales desafíos a los que nuestros hijos se enfrentan hoy en día con las redes sociales? Bueno, debemos entender que las nuevas generaciones, por definición, porque están en desarrollo, en un desarrollo cognitivo, en un desarrollo biológico, son vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que son susceptibles, son más susceptibles que un adulto a ciertos riesgos. Entonces, cuando tenemos generaciones enteras de niños, niñas y adolescentes experimentando su vida a través de las redes sociales y consumiendo el entretenimiento y generando, formando sus relaciones a través de las redes sociales, bueno, debemos de entender que hay ciertos riesgos. El primero que yo veo es el riesgo de la privacidad, ¿no? Poner la privacidad en riesgo. En California se puso una ley sobre la privacidad de datos que deja a los chicos acceder o hacer cuentas en redes sociales a partir de los 13 años, pero esto tiene que ver solo con la privacidad de sus datos, que es que no se difundan, ¿verdad? Porque son menores de edad. Pero incluso a mí se me hace una medida bastante fría porque a los 13 años sigue siendo muy vulnerable a que te contacte un adulto depravado, degenerado, que te mande fotos. Hemos tenido muchos casos de niñas que reciben fotos no solicitadas de adultos. Y fotos explícitas, no estamos hablando de fotos de vacaciones. Exacto, no memes, no gatitos. Sí. Entonces, es un gran riesgo que Internet es un lugar lleno de desconocidos de todas las edades y que es un ambiente de mucha desinhibición. Entonces tú puedes hacer en Internet cosas que no haces en persona, ¿verdad? La desinhibición es los comportamientos desenfrenados, especialmente esta cuestión de los comportamientos sexuales desordenados, y a eso es a lo que están expuestos las nuevas generaciones, o sea, niños, niñas de 8, 7 años, o sea, que son casos reales que nosotros hemos visto que ellos están susceptibles a estas cuestiones, que desde la psicología decimos que es un abuso sexual, ¿verdad? El ser expuesto a contenido, a conversaciones sexuales explícitas es una forma de abuso sexual. Entonces, sí podríamos traducir esto y decir que los niños pueden ser susceptibles de abuso sexual simplemente por el hecho de tener redes sociales a una edad muy temprana. Sí, y incluso los adultos somos susceptibles a no necesariamente abuso sexual, o tal vez no caemos tan fácil en el abuso sexual a nivel de redes sociales, pero también nosotros estamos expuestos. Y tú dijiste una palabra interesante que es la privacidad. No sé si me equivoco, o tal vez en Guatemala es así y en México, donde tú eres, no es así, pero creo que ahora los preadolescentes incluso. ¿Qué edad es preadolescente técnicamente? Pues entre los 10 y 12 años. Okay. Entonces seguro los preadolescentes ya tienen una expectativa de que ellos ya tienen una privacidad a los que los papás no pueden entrar. Y si los preadolescentes lo hacen, también los adolescentes, y bueno, ya pasas a jóvenes adultos, ahí de repente sí debería haber una expectativa de privacidad. Pero mi punto o al que voy es, y esto lo hacemos con mi hijo Mateo, es que le hemos hablado que su privacidad, como él la entiende, de que los papás no podemos estar metidos, eso no existe aún. Totalmente. Su vida, su círculo, sus amigos, su colegio, sus intereses también son los nuestros. Y muchos papás creo que han perdido ese control y los niños ahora tienen esa expectativa. No sé si me equivoco o crees lo mismo. No, totalmente. Creo que debemos de definir la palabra o el concepto de privacidad. La privacidad es algo que es necesario en el desarrollo de los niños, de los adolescentes. Un niño no necesita privacidad, necesita que sus papás estén pendientes todo el tiempo de él, que lo bañen, que lo vistan, etcétera, etcétera. Un niño pequeño, a medida que va creciendo, él necesita espacios de privacidad para promover su independencia, ¿verdad? Entonces, se vería muy mal un papá ahí atosigando a un adolescente, estando ahí como helicóptero con él cuando está platicando con otros, etcétera, etcétera. Pero si esto lo traducimos a una privacidad total a las redes sociales,
ahí estamos haciendo un mal cambio, ahí estamos haciendo una mala traducción del término de la privacidad. ¿Por qué? De nuevo, porque Internet es un lugar de desinhibición y de desconocidos. Entonces tú no le das privacidad a tu hijo en el mundo real y vas y lo metes en un cuarto lleno de adultos desconocidos. En un cuarto lleno de adultos desconocidos y desinhibidos. Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Cuáles son ambientes de desinhibición acá en el mundo físico? Pues los bares, los antros, yo qué sé, ¿verdad? Entonces son ambientes de desinhibición. Entonces tú no metes a un adolescente, sería ridículo meter a un adolescente en un ambiente de desinhibición. Entonces lo mismo, ahora sí hagamos la traducción al revés. Sería ridículo meter a un chico en un mundo digital donde hay desinhibición y desconocidos. Por eso es muy, muy importante que tengamos muy claro ese concepto de privacidad y también el concepto de los límites, ¿no? Entonces se le deben, un adolescente por seguridad, por su integridad, debe tener sus redes sociales, si es que las tiene, ¿verdad? Porque yo tampoco propongo que tenga... Sí, no es que se las tengas que dar si no es necesario. Entonces, si es que las tiene, que tenga límites bien definidos, ¿no? Sí, y bueno, varias cosas, pero algo que me gustó mucho lo que dijiste es esa analogía, no lo vas a meter a un cuarto lleno de extraños. Y a veces cuando hablamos de estos temas de desinhibición y de abuso sexual, lo primero que pensamos es en un adulto, ¿no? Y nos imaginamos un señor gordo, barbudo, y qué sé yo, y eso existe. Pero otra cosa que yo he visto, y si los compañeros de mi hijo no lo sabían, ahora lo van a saber, nosotros como papás tenemos acceso a las redes sociales de Mateo. Eso fue a la red social, porque él solo tiene Instagram. Esa fue la condición que le pusimos desde el principio cuando lo dejamos tener su red social. Y hoy en día es una realidad y él no lo discute. O sea, entonces, chicos, si le escriben a Mateo cosas, créanme que yo las estoy viendo. Y veo que no tiene que ser un adulto que está del otro lado para caer en comportamientos. No estoy diciendo abuso sexual, no he visto eso, pero sí he visto cyberbullying, o he visto hostilidad. Sí. Y lo que me preocupa es que la normalizan. Y yo recuerdo hace algunos años, porque fue hace un par de años, mi hijo tendría unos 13, y yo le decía, mira, pero ¿por qué no les pones un alto? Y dice, no es fácil, así es como nos tratamos. Y esa es la realidad que están creando en este mundo privado de las redes sociales. Sí, es un fenómeno cultural que hoy se acepta la hostilidad como un comportamiento normal, común, incluso aceptable, ¿no? En videojuegos, en redes sociales, en la manera de escribir, en la manera de expresarse, ¿no? Y esa es una de las cuestiones pues bastante negativas porque antes en el mundo análogo, si tú eras víctima de bullying, era un bullying presencial que a lo mejor podía parar un maestro, un padre, que estaba delimitado a un contexto y a un espacio, ¿no? A un espacio muy específico, por decir el salón de clases o la escuela. El ciberbullying, como tiene la cuestión de la privacidad de las redes sociales, el anonimato, etcétera, tiene muchos más efectos o muchos más consecuencias psicológicas que el bullying normal o tradicional. ¿Por qué? Porque el ciberbullying se puede hacer 24 horas por diferentes medios y puede ser mucho más cruel, ¿no? La exposición puede generar una vergüenza o una humillación mucho más cruel que la del bullying tradicional, porque aparte estamos sujetos a una comunidad mucho más grande, ¿no? Expuestos a una comunidad mucho más grande. Entonces ese es uno de los desafíos que vienen de cajón, ¿no? Que la hostilidad el mundo digital es mucho más hostil, o la cultura del mundo digital es mucho más hostil hoy para los adolescentes. Y obviamente todo lo que hemos hablado hasta el momento justifica una intervención de los papás en el mundo digital de sus hijos, pero ¿cómo lo hacemos? Y bueno, no nos detengamos en lo que ya hablamos. Hay otros temas que no están tan a la vista, pero que suceden, como la adicción a la dopamina, ¿no? Ahorita ya hablamos de como que las historias de terror que pueden suceder, desde abuso sexual, cyberbullying, hostilidad, pero no todo tiene que ser así terrorífico para ser malo. Está, por ejemplo, la adicción a la dopamina, que es otra cosa que justifica nuestra intervención. Explícanos un poco qué es eso. Bueno, las redes sociales se han catalogado como
como que puede generar comportamientos altamente reforzantes, ¿no? Entonces, por eso las comparamos con la adicción a las sustancias, a las drogas sintéticas, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que hace una droga es que activa los caminos o las rutas dopaminérgicas del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro libera dopamina, que es la hormona o el neurotransmisor que está relacionado con el placer. Entonces, consumir alguna droga se siente bien. Por eso es adictivo, ¿verdad? La gente, si se sintiera mal, pues la gente no la consumiría. No iría a esa droga. Entonces se siente bien porque libera dopamina en el cerebro y la dopamina hace que se sienta placer, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que tiene ese comportamiento altamente reforzante son las redes sociales. ¿Por qué? Porque funcionan de la manera en que funcionan las drogas, ¿verdad? Por medio de las alertas, las notificaciones o este sistema de recompensas variables que es como el de los casinos, ¿eh? Uy, no sé qué me va a tocar, voy a ver si gano, no sé qué me va a tocar. Entonces, cuando le jalas a la palanquita y en la máquina esta de apuestas, es como cuando das en los reels o en los shorts el siguiente. Uy, el siguiente me va a dar más risa. Uy, no sé qué me va a salir en el siguiente. Entonces, ese es un sistema de recompensas variables que convierte a las redes sociales en un comportamiento altamente reforzante, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que es altamente adictivo. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, que hoy utilizamos mucho más tiempo o desperdiciamos mucho más tiempo en las redes sociales en entretenimiento que antes. Sí. Hoy son altamente adictivas y esto es parejo, ¿no? Esto activa la dopamina en adultos y en chicos. Tenemos adultos muy, muy enganchados en las redes sociales porque aparte las redes sociales pueden funcionar como una técnica de afrontación al disgusto, cuando me siento muy abrumado, cuando me siento muy cansado, voy a las redes sociales. ¿Por qué? Porque me hacen liberar ese estrés o me hacen sentir placer. Y por eso es que cada vez las redes sociales se van pareciendo más porque han ido encontrando esa fuente de dopamina, ¿no? Entonces, exacto. Creo que la fórmula que resultó muy bien fue TikTok, y ahora ves que Instagram es una especie de TikTok. Vas a YouTube y tiene una especie de TikTok. De shorts. De shorts. Cierto, incluso yo lo he visto con mi hijo. Él ahora cuando ve tele, lo que hace es ver YouTube Shorts. Exacto. Ya no se puede ver un programa de una hora. Ya no podemos tolerar comerciales, ya no podemos tolerar cosas de allí bastante largas. Como este podcast. No nos cambie. No le haga así al podcast. Bueno, entonces ahora sí. ¿Qué intervención, qué límites, qué podemos hacer los papás para ayudar a nuestros hijos en esta realidad que, así como puede ser buena, puede afectarlos mucho a ellos y a nosotros también? Entonces, ¿qué podemos hacer para intervenir en esa área? Bueno, primero que nada, papás, tutores, maestros o adultos que estén relacionados en la vida de nuevas generaciones, es liderar con el ejemplo. Si estamos hablando de la adicción, estamos hablando de privacidad, y estamos hablando de límites y todo eso, uno mismo tener sus límites y tener esta no dependencia de las redes sociales. ¿Por qué? Porque vamos a decir a un chico que deje la adicción a las redes sociales cuando uno no estás así y ni siquiera puede mantener una conversación o estar concentrado en el plano físico. Entonces, lo primero es liderar con el ejemplo, ¿no? Si nos ponemos un poco bíblicos, es la consagración, ¿verdad? O sea, conságrate tú y luego empieza a predicar con el ejemplo. Sí. Lo segundo, bueno, sería límites, ¿verdad? O sea, si eres padre, tutor, maestro, tener una buena estructura de límites. ¿Qué significan los límites? Bueno, nos marcan hasta dónde está bien, o nos delimitan cierta actividad. Entonces yo veo límites de tiempo, límites de privacidad, límites de contenido, ¿verdad? Límites de tiempo es, en psicología, un buen ocio o esparcimiento al día consiste en unas 2 o 3 horas de tiempo. Ahora, decir, no todo mi tiempo de esparcimiento debe ser redes sociales, o sea, puede ser deporte, puede ser una charla, una lectura. Una lectura, ¿cierto? Sí. Exactamente. Entonces, límites de tiempo, el primero.
Sí, ahí me gustaría agregar algo. Yo no soy experto como tú, pero sí hemos tenido experiencias con los límites y hay 3 límites que nos han funcionado. Uno, lo que te decía, que nosotros tenemos acceso a las redes sociales de mi hijo. El límite de privacidad. Sí. ¿Hasta dónde llega mi privacidad? Bueno, hasta acá. Sí, no ha llegado, le decimos nosotros, pero tener ese acceso y ponerle ese límite, decirle nosotros vamos a estar donde tú estés digitalmente, nos ha permitido, uno, detectar estas ocasiones donde hay riesgo y podemos decirle, intervenís tú o intervenimos nosotros. Y en alguna ocasión hemos tenido que intervenir. Además, nos ayuda a filtrar un poco los contenidos. Las redes sociales todas funcionan con un algoritmo que te premia para que sigas consumiendo. Básicamente ese es el concepto. Entonces, a veces yo me meto a las redes sociales de mi hijo y veo que tiene páginas no con contenido pornográfico, pero sí con sugestivo, sexual. O a veces mi hijo es músico, como tú lo conoces, y a veces por ahí empiezan a haber bandas que eso no debería escuchar. Entonces, tener ese límite de yo poder entrar a sus redes sociales me permite ir limpiando su contenido. El segundo límite es el tiempo, que es justamente lo que tú decías. Nosotros, hay distintas aplicaciones, está Google Family y creo que iPhone tiene una que otra. Nosotros utilizamos una que se llama Boomerang, la hemos utilizado por años, es pagada, pero no es cara tampoco, costará tal vez unos $30 al año como para 6 dispositivos. Pero yo hoy controlo qué aplicaciones instala, cuánto tiempo pasa en cada aplicación y qué páginas de internet visita. Entonces es súper útil. Y él a veces me escribe solo para decirme, ¿me das más tiempo de Instagram? O tengo que hacer una tarea, ¿me das más tiempo de YouTube? Porque yo sé que si él no tuviera ese límite y me voy a meter a su teléfono, le van a aparecer 3 horas de YouTube, 4 horas de Instagram. Entonces hay que forzarlos. Yo quisiera decirles que mi hijo ya sabe manejar las redes sociales, pero no, lo estamos educando y educarlo significa forzarlo a él también a aprender sus límites. Disciplina, sí, disciplina. Sí, y el tercer límite es físicamente hay restricciones en dónde puede estar el teléfono y dónde no puede estar. Entonces, o por ejemplo, sabe que él no puede dormir con el teléfono en su cuarto, o suena chiste, pero no puede entrar al baño con el teléfono, porque yo lo hago. O sea, si entro al baño con el teléfono, me siento y olvídate. El tema es que lo limpies cuando sabes lo si un día me prestas mi teléfono, está limpio. Entonces, pero esos espacios físicos, o por ejemplo con mi hijo que le gusta la música, él sabe que no puede entrar al carro con audífonos, porque es un espacio donde vamos a conversar o vamos a compartir un podcast juntos. Entonces él sabe que en el carro se quita los audífonos. Entonces, sí, los límites es parte de lo que nosotros podemos hacer, además del ejemplo. Cierto. Entonces, no sé qué más, aparte del ejemplo y los límites, ¿qué más crees que pueden ser herramientas con que los papás podemos intervenir en este mundo de nuestros hijos? Bueno, creo que los límites definen de una manera muy, muy buena las estrategias, los cómo, ¿verdad? Yo otra cosa que diría, otro consejo que diría, otra sugerencia sería que no solo restringimos el acceso o el tiempo a las redes sociales, sino que debe de haber algunas actividades que sustituyan, ¿verdad? O sea, no es nada más prohibicionismo, sino debemos de sustituir con algo, ¿verdad? O sea, cada vez tenemos menos jóvenes que leen libros de papel. ¿Qué es eso? Exacto, o sea, decir, pues leo mi libro acá. Bueno, lo que estamos buscando es bajar la estimulación del cerebro o restaurar la homeostasis, ¿no? No estar tan estimulados para poder recibir placer de fuentes menos estimulantes. Entonces, un libro, papel, fondo blanco con líneas negras, pues no es tan estimulante, ¿no? Es lo que estamos buscando, ¿verdad? O sea, buscar esparcimiento con fuentes que no sean tan estimulantes para que restauremos el equilibrio en nuestro cuerpo, ¿verdad? A veces, ¿por qué es tan difícil dejar las redes sociales? Porque estamos hiperestimulados, ¿verdad? O sea, queremos... yo tengo que vigilar esto en una base casi diaria, ¿no? Si no es que semanal. O sea, a veces me doy cuenta, una película y acción y necesito, porque luego ya me doy cuenta que estoy acá arriba, ¿no? O sea, necesito que la siguiente película sea mejor y sea más emocionante o la red social y todo eso. Entonces ya un libro ya no me apetece tanto ir porque es menos estimulante. Entonces es algo que debo estar vigilando a diario, ¿verdad? ¿Cómo están los sistemas de mi
de mi cuerpo. Entonces esa cuestión sería sustituir con actividades que no sean tan estimulantes. El deporte, la lectura. Una caminata. Una charla, una caminata. Sí, y hablando de sustituir, también algo que creo yo que es importante o ha sido nuestra experiencia, es el tipo de contenido que ellos escuchan. Nuestros hijos, cuando son pequeños, y esa ha sido nuestra experiencia, lo que tú digas y hagas, ellos lo ven y todo. Entonces, si tú les pones superhéroes, ellos, ay, los superhéroes. Y les pones Barbie y ellas, ay, Barbie. Conforme van creciendo, esas oportunidades de influenciarlos son cada vez menos. Pero creo yo que siguen siendo necesarias. Mi hijo ya tiene gustos propios en la música, en las películas, en los libros, porque de repente todavía lee uno que otro libro. Entonces yo ya no lo puedo influenciar tanto, pero sí puedo guiarlo a que lo que escuche sí sea edificante o lo que lea sí sea edificante. Y eso significa sentarme con él, a ver qué está viendo y, mira, esa serie de repente no, veamos esta otra. O, esa canción no tanto, mejor veamos esta otra. Y poco a poco ir sustituyendo el tipo de contenido que ellos consumen e incluso tratar de reforzar algunas cosas. En inglés hay un término que es microlearning, microaprendizaje sería la traducción. Entonces, si él quiere estar así y tú le das media hora de estar así al día, por lo menos asegúrate que lo que está haciendo así le deje algo. Bueno. Entonces, a mí me pasa con mi hijo que en su viaje a la música, hace poco empezó a aprender a ser DJ. Y si tú ves mis redes sociales, están llenas de tutoriales de DJ. Yo no sé nada de DJ, pero me tengo que ir a meter a aprender para enviarle a él sugerencias. Entonces, porque yo sé que él mira el celular eventualmente en el día, entonces prefiero que vea cosas que le enseñen algo. Y obviamente la Biblia también es parte de eso, o autores bíblicos o pastores que sean de sana doctrina. Entonces uno está consumiendo para sugerirles a ellos y que poco a poco vayan sustituyendo su tipo de consumos y sus hábitos. No sé si eso es parte de lo que podríamos hacer o si me das... Sí, acercarles herramientas. Siempre, o sea, creo que la labor de la paternidad o la tutoría va cambiando a medida que cambian el desarrollo del niño, del adolescente, ¿no? Mientras más independiente se va haciendo, uno se va convirtiendo cada vez menos en un instructor y más en un consejero o en alguien que acerca recursos, en un guía sabio, ¿no? Entonces necesitamos nosotros estar, de nuevo, volvemos al principio de la actualización, de la traducción cultural, todo eso, ¿no? Para estar al día. Si no sabemos qué sugerir, bueno, es que creo que volvemos a... es que en mis tiempos no se escuchaba esa música. Pues sí, el problema es que ya no vivimos en nuestros tiempos, entonces ya vivimos en este tiempo. Entonces necesitamos entender este tiempo, ¿no? Entonces, al entender este tiempo, podemos ser guías sabios o de cuestiones de recursos positivos. Sí, y algo, y un par de cosas que yo agregaría para ir ahí concluyendo es... obviamente tú eres especialista en jóvenes y en adolescentes. Yo tengo un hijo, entonces estamos hablando de esto, pero esto también nos afecta a nosotros los papás. Entonces, pues sí, estas son herramientas para los papás, pero agarremos un espejo y veámonos nosotros mismos, Sí, ¿no? Autoevaluación. Sí, y creo que es una realidad que contenidos hay de todo tipo y como cristianos debemos de tener un filtro. Y creo que el mejor filtro de los contenidos que consumimos y las redes sociales y cómo las utilizamos, obviamente está en la Biblia. Hay un versículo de los que preparamos que es Filipenses 4:8 y yo te decía que este es el versículo insignia de este principio para mí y te lo quisiera leer. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y como papás, asegurémonos que eso es lo que estamos haciendo con nuestra propia mente y nuestro propio corazón para que nuestros hijos, como tú decías, vean nuestro ejemplo, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, que vivimos en un tiempo donde estamos caminando en un terreno minado, ¿no? El contenido es impuro, el contenido muchas veces no es cierto, fake news, muy polarizado.
el contenido no muchas veces es amable, es hostil, toda esta cuestión. Entonces, si metemos este filtro de que tu contenido sea puro, pureza digital, hablando de la pureza sexual, vivimos en la era donde la pornografía es la cosa más fácil para acceder, ¿no? Podemos hacer el ejercicio de que es más fácil ver contenido pornográfico o ir a la cocina a servirte un vaso con agua. Es más fácil y es más rápido acceder a contenido impuro, a inmoralidad sexual. Entonces es muy necesario meter ese filtro en este tiempo que vivimos en un territorio minado. La cuestión de consumir contenido verdadero, la cuestión crítica, ¿no? El razonamiento, el pensamiento crítico cada vez, yo creo que también es un poco más difícil acceder a fuentes que sean más veraces, más imparciales. Sí. Porque igual hablamos del algoritmo en cuestión de contenido y todo eso, pero también te lanza ideas polarizantes, ¿no? En cuestiones filosóficas, políticas. Teológicas, ¿no? Teológicas. Si gracias a Dios tus hijos ya están encaminados en aprender más de la palabra, incluso ahí tenés que tener un filtro de que estén aprendiendo de fuentes de sana doctrina, no como nosotros. No es cierto. No. Como Bad Boys. Sí, no como Bad Boys. No, pero incluso en ese mundo hay que tener filtros. Mi esposa y yo a veces pues, vamos a la misma iglesia y compartimos la misma fe, pero tenemos opiniones a veces variables, ¿no? Ella tiene algunos principios, yo tengo otros doctrinales, y a veces ella va escuchando de las prédicas que yo escucho y se me queda viendo con cara de, no, a ver, hablemos de eso. O a veces yo estoy escuchando con ella las que ella escucha y la voltea a veces con cara de, no. Entonces también ahí lo que los papás podamos guiar a nuestros hijos, incluso si están consumiendo contenido cristiano, que estén consumiendo contenido cristiano que verdaderamente los va a edificar y los va a unir a la iglesia y a la comunidad. Y eso cuando tú dices contenido que nos va a unir en la cuestión del cristianismo y todo eso, a mí siempre me ha servido mucho un dicho de Agustín de Hipona, ¿no? En lo esencial, unidad; en lo secundario, libertad; y en todo, amor. Entonces este es un principio rector que nos puede llevar, porque dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, hay mucha diversidad. Solo hay que buscar la diversidad en lo secundario. Sí, que si pantalón o falda, o que si el pelo largo o el pelo corto, ¿no? Música, colores, formas, algunas formas, pero en lo elemental, en lo esencial, hay que buscar la unidad, ¿no? Uh-huh. Entonces esto nos ayuda. Y en todo, amor, ¿verdad? El cristiano debe ser guiado por el amor de Jesús. Entonces esa cuestión nos puede ayudar mucho a cortar un poco las ramas o quitar un poco el ruido y decir, ok, acá esto es bueno, esto es... Sí, pero ahí ya estamos entrando a otro episodio, así ¿cierto? Que esto no lo vamos a guardar para la próxima serie. Muy bien. Dov, ¿alguna conclusión, algún consejo final, algún mensaje final para los papás que nos escuchan y que este es un tema, creo que es un tema para todos, pero es un tema en particular en su familia? Bueno, padre o tutor, que estás en contacto con las nuevas generaciones, actualízate, lidera con el ejemplo, entiende que el ecosistema digital es la realidad actual y necesitamos convertirnos en traductores culturales de nuestro tiempo, ¿verdad? No del tiempo pasado. Entonces tu actualización es inminente, es necesaria, y tu influencia siempre va a ser necesaria, porque que los adolescentes, los chicos sepan ser muy diestros para la tecnología no significa que son diestros para cuidarse todavía, que todavía tienen ya un desarrollo cognitivo completo, y es ahí donde nosotros entramos, ¿no? A cuidarlos o a enseñarlos a cuidarse, a ponerles límites de seguridad, límites de integridad. Entonces, esa influencia es algo que Dios nos dio y no podemos delegársela a nadie, porque hoy hay muchas voces y muchos actores listos para ocupar un lugar que tú desocupes, ¿no? Entonces, responsabilízate, toma ese lugar de influencia que Dios te dio. Gracias, Dov. Siempre disfruto platicar con vos. Qué bueno que hoy la grabamos. Igualmente, muy bien. Vamos a tener que andar con una cámara siempre para grabar nuestras conversaciones.
¿cómo te podemos encontrar en redes? ¿Tu ministerio, tu organización, tu contenido, dónde está? Bueno, mi red personal es @duffduf_fdz en Instagram. La de Maverick, con la que hacemos programas de prevención, es @MaverickMex. Y la de 625 es @625com, que ahí es donde ayudamos al Ministerio de Enseñanza de las iglesias en cuestión de nuevas generaciones. Okay. Y solo para dejarlos ahí con lo que viene, es la versión para teens, es en redes, es un manual para adolescentes. Sí, ya hay una versión para adultos que solo se encuentra en 625.com. Ok, que es un PDF. Es un PDF, sí. Ok, pero estás trabajando en un nuevo concepto de libro en esta línea, ¿no? Sí, queremos hacer uno especial para padres, para tutores. Ok, perfecto. Así que vamos a estar a la expectativa de eso, Dov. Ahí todos los links van a estar así abajo en la descripción del video. Te agradezco mucho que hayamos platicado y nos faltan unos días de ministerio, así que nos seguiremos viendo. Gracias, Dov. Gracias, nos vemos.